Bien, vamos a realizar entonces los cálculos para la caída de tensión. En este caso voy a determinar una potencia común que normalmente veríamos en un transformador residencial o en un transformador eh, típico de 75 kVA. 75 kVA sabemos que es lo mismo que 75.000 voltiamperios. Y por lo general estos transformadores típicos son trifásicos y tienen por lo general un voltaje de línea de 220 voltios y voy a definir una longitud para este caso de 20 metros. Bien, para yo determinar caída de tensión necesito calcular corriente, necesito calcular mis calibres para este sistema en este caso. Voy a calcular una corriente nominal. Sabemos que para calcular la corriente nominal en este caso para un sistema trifásico sería potencia sobre raíz de 3 por voltaje de línea. Y esto me quedaría entonces 75.000 voltiamperios sobre raíz de 3 por 220 voltios en línea. Si yo opero esto, me da una corriente de 196.82 amperios. Esta es mi corriente nominal. Tengo que determinar calibre, pero no lo puedo determinar con esta corriente. A esta corriente tengo que sumarle el 25%. Es decir, que la corriente del cable, para yo determinar el cable, sería 196.82 amperios por 1.25. Eso me da una corriente castigada de 246.03 amperios. Ya con esta corriente yo puedo determinar el calibre y puedo incluso determinar una protección. Como es una protección tan alta, sí o sí tengo que usar un totalizador. Empezando porque dije que era un sistema trifásico. Es decir, que tengo que usar una protección tripolar. En este caso tendría que usar 3 por 250. Un totalizador. Es comercial, es costoso, pero es comercial. Por ejemplo, Schneider lo tiene para barraje, para un tablero en barra o para cable, como vamos a hacer en este caso el ejemplo. Me falta determinar entonces el calibre. Tengo por acá el calibre, tengo una tabla de calibres de la NTC 2050 que me lo limita, la ampacidad me la limita esta columna que es la de protección. En este caso, para una corriente de 246 o de 250, como ya seleccioné la protección, tendría que usar un calibre de 350 kc1000. Sabemos que aparte de que es un calibre costoso, es poco comercial. Y también pues a la hora de la instalación es un poco engorroso. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Yo tengo que hacer unos paralelos. Tengo que empezar a dividir la corriente en varios conductores. En este caso yo puedo tomar estos 246.03 amperios, dividirlos en dos conductores, es decir que por cada conductor voy a meter 123.015 amperios. Con esta corriente me devuelvo a mi tabla y veo de que ahora tengo una limitante de 125 amperios, ya que por cada hilo conductor voy a meter 123, es decir que bien puedo seleccionar un 0. En este caso, por fase, tendría que meter dos hilos conductores de un 0. Y hay que tener en cuenta que la norma indica de que los paralelos deben de ser máximo de este calibre. Es decir que por un lado el cálculo me acierta y por otro lado acierto de una vez con la norma. Entonces voy a determinar mi acometida. Como es una acometida trifásica, es decir que hay tres fases a dos hilos de conductor un 0 más dos hilos conductores de un 0 para neutro. ¿Por qué dos hilos conductores
para el neutro también, porque la norma me lo exige, y pues yo estoy haciendo unos paralelos, es decir, que tengo que respetar eso. Y una tierra, en este caso, que es un calibre menor, sería un calibre 2. Esa sería mi acometida. Hay muchos ingenieros, o hay veces que se recomienda que el neutro sea un calibre mayor al de la fase, pero eso es más que todo cuando sabemos de que tenemos equipos que pueden generar armónicos a la red, o que tenemos UPS, o que tenemos tomas regulados, en fin. En ese caso lo voy a dejar así, simulando pues de que, infiriendo de que tengo una carga mayormente resistiva que no me va a generar armónicos a la red. Bien, ya tengo entonces definida mi acometida y ya tengo mi corriente. Puedo determinar entonces ya la caída de tensión. Para la caída de tensión voy a implementar entonces, en este caso, cabe decir de que cada fabricante de calibres de cables, Centelsa, por mencionar una marca en general, tienen cada uno sus fórmulas de caídas de tensión, que utilizan partes resistivas y partes inductivas de los cables en kilómetros para poder determinar esa caída de tensión. Cada quien puede utilizar la fórmula que le convenga. En este caso voy a utilizar la estándar del NEC, que me dice que para un sistema trifásico, en este caso vuelvo a incluir mi raíz de 3, tengo una constante K multiplicada por la longitud por una corriente nominal por 3.28 sobre las círculas 1000 del conductor que estoy implementando. En ese caso, mi fórmula quedaría de la siguiente manera. La constante K, en este caso para el cobre en ductos, sería 11. Y ya había dicho que tenía una longitud de 20 metros. Entonces, 20 metros por mi corriente nominal, no puedo meter la corriente castigada, la corriente nominal, que en este caso es 196.82 amperios, por 3.28, KLI 3.28 sobre las círculas 1000. Las círculas 1000 me las da el fabricante, o en este caso las voy a tomar de esa tabla estándar de calibres. Voy a ver la columna de las círculas 1000 y me voy a dar cuenta entonces de que para el calibre 1.0 voy a tener 105.583 círculas 1000. Pero hay un detalle, y es de que yo estoy haciendo un paralelo. Estoy haciendo un paralelo con dos hilos. Entonces, 2 por las círculas 1000, que en este caso serían 105.583 círculas 1000. Si yo opero esto, me va a dar entonces que voy a tener una pérdida de voltaje de 1.164 voltios. ¿En cuánto? En 20 metros. Es decir, que estoy perdiendo 1.164 voltios con este calibre en 20 metros. Ahora, ya tengo mi caída de tensión, ya sé cuánto voltaje estoy perdiendo. Me pide la norma que calcule un porcentaje de regulación. Muy fácil. La tensión de caída sobre voltaje de línea por 100 es un porcentaje. Este porcentaje de regulación me daría entonces voltaje de caída, estoy perdiendo 1.164 voltios, y el sistema de entrada tiene 220 voltios de línea por 100. Opero en mi calculadora y me da entonces de que la tensión se me está cayendo un 0.53%, y la norma me dice, ojo, de que debe ser menor o igual a 3%, es decir, que estamos sobradísimos para 20 metros con ese calibre. Y ya para finalizar, hay algo que quiero demostrar entonces con el software. El software permite, la calculadora para ingenieros electricistas permite calcular esa caída de tensión rápido. Me voy rápidamente, después de haber iniciado sección, calcular caída de voltaje. Le ingreso la potencia 75.000 voltiamperios a una distancia de 20 metros.
Ojo, porque no es un 220 monofásico a 2 hilos, sino que ya estoy hablando de un 220. Tampoco es en fase, porque en línea serían 380 voltios. Entonces voy a ponerlo que mi sistema es 220 voltios, trifásico, y que el voltaje que le estoy ingresando es un voltaje de línea. De una vez el software me está diciendo, bueno, si tu voltaje de línea son 220 voltios, quiere decir que tu voltaje de fase, es decir, 220 sobre raíz de 3 es 127 voltios, cosa que es correcta. Esto es un transformador típico de PM. Voy a darle a calcular y mire que de una vez el software me está diciendo todo lo que yo ya calculé. Una corriente nominal de 196 amperios, una corriente de diseño o una corriente de cable de 246. El software hizo de una vez el paralelo, me dijo, necesitas dos conductores de un cero para, para esta temperatura, que en este caso es la estándar, dos conductores por fase. Y yo le estaba diciendo que era trifásico, yo debo tener en cuenta eso, más dos neutros en paralelo. En este caso, este sistema pues no determina la Tierra porque muchas veces puede cambiar por varios parámetros dependiendo del tipo de instalación, en fin. Y me está dando una advertencia, como este sistema no tiene totalizadores ingresados en base de datos, me está diciendo la tabla de corriente de diseño en la protección fuera de la tabla, la corriente de diseño es de 246 amperios. Es decir, que supera el máximo en un breaker tripolar que tiene registrado, que en este caso es un breaker de Siemens de 225 amperios. Es decir, que tengo que poner un totalizador más alto, que yo ya había calculado, que dije que iba a usar uno de 250 amperios tripolar, porque es trifásico. Mi caída de tensión dio 0.53. El software me está diciendo que es esa. Y que se me está cayendo 1.16 voltios en 20 metros. Y bueno, como les dije, pues él hizo los paralelos, ya que daba o 4.0 o 300, no, perdón, ya que daba 350 casi 1000 y él tiene un máximo de 4.0. Entonces aquí lo está especificando. Hey, tengo un máximo de 4.0, no me da porque tengo 230 amperios disponibles, entonces te voy a hacer un paralelo. Y bueno, los KC1000 no están incluso pues en la base de datos, porque en cierto modo trabajar con ese tipo de cables, sabemos de que los empalmes son muy peligrosos y adicional no son muy comerciales.